En este bloque vamos a hablar de los modelos económicos implementados en México durante el periodo de 1940 y aún antes, hasta 1982, con el propósito de ubicar cuál es el origen de la crisis económica estructural actual y los movimientos sociales que fueron generados por la decadencia de precisamente de estos modelos económicos. Para ello, debemos analizar algunos antecedentes, como por ejemplo, cuáles son las determinantes de la política económica, cuáles son los factores que inciden en que un gobierno implemente determinada política económica. Por ejemplo, las presiones del contexto económico internacional. En esta semana en concreto vamos a hablar de lo que es el Estado benefactor y precisamente el modelo de Estado benefactor tiene que ver con la crisis económica mundial de 1929 que determinó que el modelo económico del liberalismo no era sustentable porque el Estado tendría que intervenir en la economía para regular precisamente la producción y el consumo de ciertos productos, ¿no? Bueno, algunas otras determinantes es el respecto a los compromisos del Pacto Social vigente que tiene que ver con el respeto a la Constitución de nuestro país, a las presiones que las diferentes clases sociales realizan, tanto las clases sociales bajas como las organizaciones campesinas, obreras o las organizaciones empresariales. Y tiene que ver también con realizar diagnósticos adecuados y con la honestidad que tengan los funcionarios. Para poder analizar el modelo del Estado benefactor, es necesario recordar la teoría económica del liberalismo contra el modelo de rectoría del Estado o de economía mixta de Keynes, ¿no? Ya habíamos identificado que Adam Smith creía que el libre mercado determinaba las reglas de la economía y que el Estado no debería de intervenir en ellas. Mientras tanto, Keynes señalaba que precisamente el Estado debería de regular la economía para poder impulsar la productividad, para poder impulsar el consumo y conservar el empleo, ¿no? Es precisamente el modelo de economía mixta o rectoría del Estado el, el tipo de modelo económico que se consagra en la Constitución desde 1917 en la Constitución de nuestro país, ¿no? Bueno, ahora para hablar de la concepción del Estado benefactor, este modelo económico del Estado benefactor no es un modelo que se refiera a un momento determinado o a un periodo presidencial. De hecho, el modelo de Estado benefactor es prácticamente el modelo que se establece desde 1934 hasta cerca de 1982. Todos estos modelos o fases de la economía mexicana tienen que ver con el modelo de Estado benefactor, ¿sí? ¿En qué consiste el modelo del Estado benefactor? Bueno, tiene estas características. Manejo de la demanda global. ¿Eso qué significa? Significa que no va a dejar que la economía se rija por las leyes de la oferta y la demanda que señalaba Adam Smith, sino que va a estimular el consumo de productos. ¿Cómo? A través de la expansión del gasto público, es decir, a través de invertir recursos para que la gente tenga dinero, a través de obra pública o a través de empleos temporales, el caso es que, o a través de un aparato burocrático grande, el caso es que la gente tenga circulante para que pueda consumir los productos. También a través del aumento del crédito público, ¿no? Cuando en su momento la banca mexicana estaba en manos del Estado, pues se estimulaba el crédito para poder estimular el consumo. Otra característica es la socialización de los costos de producción. Si bien el modelo de economía mixta se rige dentro del modelo de capitalista, para poder estimular la producción de bienes y servicios, hay empresas o microempresas que no tienen la capacidad de aumentar su producción y para ello subsidia insumos, incluso puede condonar impuestos y subsidiar los insumos que requiere, como la electricidad o todo aquello que requiera el productor para poder aumentar su productividad. Y finalmente,
debe procurar la estabilidad política y la paz social a través de prestaciones sociales como es la educación, como es la salud, como es la vivienda, ¿no? No es exactamente lo mismo el Estado interventor que el Estado de bienestar social, pero en el caso de nuestro país ambas vertientes tuvieron lugar. El Estado interventor es aquel en donde el Estado crea empresas públicas, como es el caso de nuestro país, que crearon empresas paraestatales como las más emblemáticas, como la Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos, ¿no? Y el Estado de bienestar social es el Estado generador de prestaciones sociales eh, para todo este público, como la educación, la salud, como el transporte, que si bien es cierto, no proporciona todo el transporte público, pero sí lo regula y sí establece, por ejemplo, las tarifas que deben de cobrarse, ¿no? La seguridad social y la vivienda en general, ¿no? Bueno, el Estado benefactor se impulsó en nuestro país a partir del México postrevolucionario. Decíamos que desde la Constitución de 1917 se consagra ya en la Constitución que nuestro modelo de economía es un modelo de economía mixta o de rectoría del Estado. Nunca había sido un modelo de economía capitalista o liberal pleno, ¿no? A partir de 1964, el Estado mexicano empieza a tener una mayor incidencia en actividades productivas como el petróleo, energía eléctrica, ferrocarriles, acero y fertilizantes, que anteriormente estaban en manos de empresas privadas y transnacionales. Y además empecé a crear la infraestructura, carreteras, puentes, presas, distribución de agua, que requería la industria. Si una industria en donde no tuviera esa infraestructura, no puede progresar, ¿no? Entonces el Estado benefactor en México, a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, se empieza a fortalecer con la creación de estas empresas estatales, ya decíamos las más emblemáticas, Pemex, CFE, Mexicana de Aviación, Teléfonos de México, Siderúrgica Nacional, pero no solamente a través de las empresas preestatales, sino también a través del fortalecimiento de los servicios, como los de la seguridad social, ¿no? Posteriormente se crearon instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el ISSSTE, y también instituciones que proporcionaban vivienda a la población, a los trabajadores, como el Infonavit, como el FOBISTE, instituciones que proporcionaban productos de la canasta básica a la población, como la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, fortalecimiento, bueno, creación del IPN desde el periodo de Lázaro Cárdenas y fortalecimiento de las universidades como la UNAM o también la creación de la Universidad Metropolitana, que son parte de las características del Estado benefactor de crear o proporcionar bienestar social a la población.